Hola. Todavía no sé cómo empezar los videos, ¿ok? No me digan nada, no me digan nada. Bienvenidos una vez más a Laura Emprendimiento. Uno de los tantos videos que tenía en la mente para hablar era, como ya vieron en el título, mi experiencia sobre los deliveries o repartición de comidas a las casas. Esto es algo que yo hice como método de trabajo antes de ir a la universidad, antes de empezar a estudiar mi carrera de enfermería. Bueno, en verdad esto es algo que no mucha gente conoce de mí, que yo en algún momento llegué a hacer repartición de comidas cuando estaba en mis añitos de adolescencia, en los 2018 antes de COVID. Yo hacía repartición de comida. No es algo que he hablado mucho gente sobre mi experiencia, en verdad no porque me da pena, sino porque nunca he tenido la oportunidad de contárselo a la gente, porque no es como que tú dices, ay mira, yo hice DoorDash, yo hice Postmates, sino que pues es algo que simplemente saldría de una conversación si estuviéramos hablando de un tema así, que en verdad no pedimos comida mucho, así que les voy a contar sobre dos lugares en los que yo estuve trabajando. Tengo que aclarar que solo lo hacían por un poquito de tiempo, porque yo, aparte de repartir comida, también trabajaba en un preescolar. Cuando salía del colegio, yo trabajaba en un preescolar, que más adelante les cuento mi experiencia con el colegio aquí, porque yo no tuve una experiencia normal. Yo hice dual enrollment, que es cuando tú haces tu asociado y tu high school a la misma vez. Y bueno, eso cambió mucho mi experiencia. Tenía un horario diferente a lo que se conoce como el horario normal de high school. Pero bueno, eso es gallina para otro sancocho. Eso es para después. Bueno, volviendo a mi experiencia con DoorDash, solo lo hacía por un poco de tiempo. Después de salir del preescolar donde yo trabajaba, yo me ponía a hacer entregas, y la verdad, ahora con la edad que tengo, no sé cómo lo lograba, porque yo ahora salgo a las 5 y estoy muerta, reventada, cansada, que no quiero saber de nada de salir a la calle. Y aún así, cuando yo trabajaba en el preescolar en mis años jóvenes, salía a las 6 y me metía de una a hacer deliveries hasta que iba aumentando. Yo trabajaba en cierta distancia, como media hora de la casa, en el otro lado de mi ciudad, y pues iba haciendo DoorDash de camino a la casa sin problema. Y bueno, iba haciendo los deliveries de camino del lugar donde yo trabajaba hasta mi casa sin problema. Más o menos llegaba como a las 7 u 8 de la noche a la casa. Y bueno, en ese entonces no tenía tantas responsabilidades que preocuparme, así que pues era algo como para hacerme un poquito más de dinero. Y bueno, mi primera experiencia fue con DoorDash. Esta fue la compañía que yo más hice deliveries. Tengo que aclarar que esto no es patrocinado, esto hace parte de mi experiencia personal, así que tengo todo el derecho a decir lo que quiera decir. Nadie me paga por esto. ¿Escuchaste DoorDash? ¿Escuchaste Post? Ok. Volviendo al tema, la primera compañía con la que yo trabajé para las entregas fue DoorDash, y como ya te había dicho en unos minutos atrás, pues esto fue en el 2018, cuando DoorDash en mi ciudad no era muy conocido, ya que casi todas las empresas de deliveries pues se han dado a conocer por la pandemia. Pues antes del 2018 pues esto no era tan conocido. Entonces bueno, era como los inicios de los deliveries aquí. Y en ese entonces, obviamente ya no lo he hecho mucho tiempo, no sé cuánto está ahora, pero en el 2018 cuando yo empecé pagaban $5 el delivery. Pues bueno, tú hacías el delivery y pues recogías la comida, marcaba que la recogías, esperabas. Ellos te mandan una bolsita como parecida a esta que tengo aquí de Postmates, pero esa bolsa no la tengo conmigo el día de hoy para mostrarles, porque buscándola me di cuenta que la dejé en casa de mi papá. Entonces pues no la puedo traer para enseñárselas, pero es una bolsa hermética y roja, y tiene el símbolo de DoorDash. Aparte de eso nos dan una tarjetita de débito, bueno, que
¿qué importa? Ya no, en verdad no es mía, esto no es mi banco, así que no me traten de robar. Les voy a mostrar, yo no sé si esta vaina sirve, porque en verdad ellos se supone que te la cargan en el momento en que tú vas a hacer el pago al lugar donde la estás recogiendo la comida. Entonces yo les voy a mostrar por la tarjetita de DoorDash. Lo siento mis uñas, yo soy enfermera y no me las puedo pintar mucho porque no me duran. En fin, aquí está la tarjetita de DoorDash. No es de ningún banco específico, ellos simplemente te la entregan. Y bueno, uno recoge la comida, la entrega y bueno, se gana 5 pesos. En verdad no era mucho la paga, eran de 5 a 6, 7 dólares. Bueno, yo digo pesos porque pues así se habla en el dialecto acá, pesos, pero en verdad eran 5 dólares, 5, máximo 6, en verdad pagaba muy poquito. Pero obviamente estudiante de college al fin y al cabo y de high school, pues 5 pesos, 5 dólares, 5 dólares. 5 dólares y hacía como unos 3, 4 de libre y bueno, eso eran 20 dólares adicionales y bueno, a esa edad parecía muy rentable, entonces bueno, yo lo hacía, trataba de hacerlo casi todos los días de la semana, de lunes a viernes. Pues algunas de las cosas que eran un poquito problemáticas cuando hice DoorDash era que técnicamente ellos tienen un área para la que tú puedes recibir los deliveries. Entonces yo vivo más o menos a 2 calles saliendo de la zona que ellos consideraban el área para tú recibir los deliveries. Entonces si yo estaba en la casa y no estaba en la escolar donde yo trabajaba, me tocaba manejar de mi casa y parquearme en un parqueadero que estuviera dentro de la zona para entonces yo poder recibir los deliveries, porque si yo hacía como check-in en la aplicación desde mi casa, pues no me entraba ningún delivery, me decía que yo estaba fuera de rango y que me tenía que mover dentro del rango. Pues yo aprendí muchas cosas de esta experiencia. Conocí mucho, la verdad, manejaba muchos lugares que antes pues uno en su día a día no maneja, porque usualmente cuando uno tiene una ruta de lunes a viernes, pues uno va por la misma ruta y como que estas aplicaciones pues me metían a pasadillos y lugares que yo nunca había tenido la necesidad de ir. Al principio los lugares no eran tan malos, eran lugares generales como Burger King o Wendy's, o restaurantes en el área como Chili's, Applebee's, todos estos lugares pues que son normales para pedir comida, pues sí. Y en algunos casos la gente sabía que yo venía de DoorDash, en algunos otros casos pues no, y yo tenía que decir que venía por un delivery y hacer todo pues el proceso de esperar para la comida y eso. Una de las cosas que no me gustaban a veces mientras yo hacía lo de DoorDash es que pues así como te toca un buen restaurante fancy, elegante, así de que te atiende el mesero con traje, todo vestido y suena la música de Italia por allá en el fondo, pues así mismo te puede mandar a cualquier lugar como sketchy, como cualquier restaurante. Una vez me mandó un bar por allá en la loma, en la Recóndito, ya eran como las 7 de la noche, estaba oscuro y era un bar, una taberna, y fumaba la gente ahí y estaba oliendo una peste a cigarro y no tenían la orden lista cuando llegué. Eran unas alitas, todavía me acuerdo, eran unas alitas que la cosa, y entonces como no las tenían listas cuando yo llegué, pues la muchacha, la que era bartender, la que les ponía la cosita para los cigarrillos, ella misma hizo las alitas y yo vi cómo las fritaron de la cosa más antihigiénica que yo había visto, pero bueno, el que pidió sus alitas sabía de dónde las estaba pidiendo, obviamente, así que bueno, no vamos a meter en ese tema. Pero sí, lugares muy raritos y obviamente no tienen ningún tipo de seguridad. Lo único que puedes hacer es tratar de comenzar un chat o una llamada en caso tal de que tengas inconvenientes, pero obviamente como esos call centers son tan aleatorios, no todo el tiempo coges gente que le puedas entender. A ver, cuando tú hablas inglés y es tu segundo idioma, pues te cuesta un poquito más entender cuando hay otra persona con un acento más fuerte, como que tú no le entiendes ni papa. Pues ese era mi caso. Entonces, bueno, en verdad no era mucha ayuda
esperar a que te contactara servicio. Así que bueno, había veces que yo decía whatever y me ponía a manejar y simplemente recogía la orden y la entregaba y ya cogía mis 5 pesos y ya. Siguiendo el tema, como estás recibiendo dinero, yo sé que de pronto vas a preguntarte, bueno, ¿y los taxes? En cuanto a los taxes, bueno, eso era algo que yo tenía presente en la página de DoorDash. En ese entonces, debo volver a aclarar, en ese entonces decía que solamente era requerido hacer taxes si tú hacías más de $500 con DoorDash. Obviamente, como yo solo le hacía unos poquitos deliveries a la semana y que como 6 meses, no sé, en verdad no me acuerdo cuántos meses hice DoorDash, pero yo sé que no fue un año completo porque las cosas empezaron a ponerse poco raritas y muchos inconvenientes que ahorita les seguiré contando más adelante. Yo no hice los $500 con DoorDash, así que pues no fue obligación incluir esa ganancia en mis taxes. Pero si hubiera ganado más de $500 con ellos, pues sí era necesario que los incluyera pues en los taxes del año siguiente. O después de ese año que tú firmas, tú sabes, el siguiente año tú haces tus taxes. Bueno, pues eso lo tuvieras que incluir. Pero como te digo, pues ha pasado mucho tiempo y yo no sé cómo son las políticas de ellos ahora. Eso era en mi época. ¿Por qué dejé de hacer DoorDash? Por 2 razones. La primera, porque me empezaron a pasar muchas circunstancias con eso que ya te conté de las cosas sketchy, lugares raritos, y cada vez, y yo decía, ese lugar está muy raro, pero entonces 2 o 3 deliveries después me volví a salir al mismo lugar, como que ya los lugares raros se volvían constantes. No lo de las alitas, yo no volví ahí, pero sí había tenido otras experiencias con otros lugares raros en los que yo era la única, sin decir nada, sí, pues yo era la única persona latina en el lugar y pues todo el mundo me miraba raro y a veces me trataban mal porque se veía que yo era latina y pues que obviamente no cabía en el tipo de consumidor de estos lugares. Pues a ver cómo te explico, yo sin sonar grosero, porque es que mucha gente que se siente por todo lo que uno dice, entonces estoy explicándolo de una manera entendible pero no grosera, porque en verdad ese no es el punto. Simplemente era latina y en ese lugar no habían comensales latinos nunca, entonces pues la atención se veía diferente cuando era hacia mí. Y bueno, yo tuve una experiencia así con uno de esos lugares y bueno, me trataron muy mal. Cuando yo fui a recoger la comida, yo no podía entender mucho lo que me estaban diciendo porque el microfonito por lo cual ellos te dicen ¿puedo tomar su pedido? Ese microfonito no servía, eso era como de tercera mano y esa cosa no escuchaba nada. Y yo no podía entender porque muchos de los nombres del menú yo no sabía qué eran. No porque no hablara inglés, sino porque eran nombres raros. Yo no era comida que yo acostumbrara a probar. Y bueno, yo tuve una mala experiencia con ese restaurante y peor fue cuando tuve que ir a hacer el pedido. Cuando tú vas a hacer el pedido, si tú tienes alguna pregunta para la persona que necesitas entregar el pedido, pues tú le envías un texto. DoorDash usa un número aleatorio para que no muestre tu número pues personal y ellos te mandan un número aleatorio. Con ese tú le puedes escribir a la persona o creo que llamarla también. Bueno, tenía que hacer la entrega en unos apartamentos, cosa que eso era difícil porque en los apartamentos, todas las casas, todos los apartamentos tienen el mismo número. Lo único que cambia es A, B, C, D. Entonces, apartamento 1A, apartamento 1B, apartamento 1C, y entonces cuando está de noche, pues tú no ves esa letra por ningún lado, simplemente no las ves. Están por allá escondidas en los recónditos de la pared y entonces pues no se puede ver y esas cosas parecen un laberinto que todo se ve igual. Entonces yo estaba teniendo problemas con la orden y estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas a ese lugar. Y pues a lo último que la muchacha que iba a recibir el pedido se enojó y ella dijo que simplemente se iba a encontrar conmigo en el parqueadero porque yo no hallaba el número para hacer la entrega y la persona ya estaba desesperada que quería su comida. Y ellos sabían dónde yo estaba parada porque yo les estoy al frente al frente del contenedor de basura o algo así, como que le dije. Y ella sabía dónde yo estaba, pero sin embargo yo no podía localizar cuál era el apartamento porque todo se veía igual. Al final
llegó un carro así súper rápido y se parqueó al frente mío de mi carro y yo me bajé y no era una muchacha recién pedido. Yo había hablado por teléfono con la chica, era una mujer. Cuando llega un carro se parquea al frente mío y era un muchacho y el muchacho solo me dice, ¿tú eres DoorDash? Obviamente todo en inglés, ¿tú eres DoorDash? Y yo le digo, ¿cuál es su orden? Porque obviamente yo sé que no, obviamente al ser un apartamento mucha gente podría estar haciendo DoorDash y no necesariamente ser el delivery que yo estaba haciendo, aún más sabiendo que la persona con que yo había hablado era una mujer y pues obviamente en el carro había un muchacho y el muchacho se enojó más y me dijo, ¿estás haciendo DoorDash o no? Y entonces yo le dije, pues sí. A ver, hablemos que yo tenía, en 2018 yo tendría entre 18 y 19 años, más o menos, no me acuerdo qué época. Y yo le dije al muchacho, pues sí. Pues entonces esta es mi orden, la orden de tal. Y entonces me dijo el nombre de la chica que salía en la orden. Y entonces, bueno, yo no le dije nada, yo le entregué su comida y ese carro se fue en pura. Yo me subí en mi carro y me fui. Pero pues uno queda como así como asustado, como que... Porque en verdad yo tenía que asegurarme que yo le estaba entregando la orden a la persona correcta, no a un tipo ahí que quizá no era su orden y luego la chica me iba a decir, hey, ¿dónde está mi orden? Yo no mandaba a nadie por él. Y más que todo porque la bolsa que tú guardas la comida para mantenerla caliente, pues es una bolsa enorme que dice DoorDash. Cualquiera dice, yo solo le pedí y se lo lleva. Obviamente yo tenía que hacer mi parte, ¿no? Pues eso era otra cosa que como que no me gustó que pasó ahí. Y ya después yo dije, yo ni más vuelvo a hacer delivery a ese lugar. Pero entonces eventualmente me siguieron pidiendo más deliveries a ese lugar y simplemente yo no quería volver. Otra orden que también me pasó, que como que estaba ya yo cansada en los bordes de que no quería hacer más DoorDash, una señora que me hizo un delivery a un lugar que era en un pueblito fuera de la ciudad y yo lo tomé. El pueblito está como a media hora de mi casa, pero como yo estaba manejando haciendo otro DoorDash que me quedaba como a 15 minutos, cuando yo acepté la orden y ya estaba a 5 minutos del lugar, la señora me llama toda enojada diciendo que lleva 1 hora esperando por su orden y yo le digo, no, yo apenas tomé esta orden hace 10 minutos y ella, no, yo llevo esperando 1 hora por mi pedido y no me ha llegado, bla, 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 bla. Yo ya llamé al restaurante a cancelar la orden porque eso ya va a estar frío cuando tú me lo entregues. Y bueno, yo no sabía que si en otros lados tienes es un pueblito y no tienen suficiente DoorDash, pues mandan a otros que estén en el área a manejar hasta allá. Entonces esta señora estaba esperando 1 hora para que alguien fuera por su pedido, pero no habían deliveries, no habían repartidores en el área, entonces mandaron a alguien. O sea, yo abrí la ventanita disponible y me cogieron a mí sin yo saberlo. Bueno, que yo llegué al restaurante, contacté el servicio del cliente y de DoorDash. Y bueno, ellos me pagaron todos los 5 pesos completos porque, si tú no completas una orden, pues te dan la mitad del pago solamente. Ya sea que la persona canceló o el restaurante no puede hacer el delivery, no te puede dar la comida. Y bueno, en fin. Para no hacerte más larga la historia, había muchas cosas que ya estaban pasando. Y aparte de eso, que ahora hablamos de la segunda, pues yo conocí la otra aplicación de Postmates. Cuando probé Postmates, pues me gustó más y dije, esto es una niñería, no sirve, 5 pesos no me dan suficiente y me está pasando todos esos cacharros, next, no lo sirve, bótalo. Y entonces ya dejé de hacer DoorDash, simplemente cerré la aplicación y ya. No me quise saber nada del tema. Postmates pues es también un servicio de repartir entregas y entonces es la misma historia. Ellos te dan la bolsita, esta bolsita sí la tengo. Esta es la bolsita que yo hacía las entregas y como te estoy diciendo, ahí estaba herméticamente cerrado. Y con lo mismo de DoorDash, pues ellos te dan una tarjetita. Esta sí pues ya dice Postmates, más bonito, más decente. Mírala ahí, más esta dice Visa y todo. Y bueno, lo mismo, ellos te la recargan cuando tú vas a pagar. Y bueno, lo que me gustó de Postmates es que pagaban un poquito mejor, pagaban mucho mejor. Yo hacía como que entre 10, 12 dólares el delivery, cosa que era súper bueno porque el salario mínimo en ese entonces era como $8.50, así que ganar $10 por un delivery era súper bien.
Y algo que yo no te había mencionado antes, con DoorDash lo hacía 5 pesos, pero supuestamente era porque los 5 pesos venía la propina incluida del consumidor. Que eso me parecía ridículo porque estaba diciendo, ¿me dan un peso de propina o qué? ¿Por qué me sale tan bajito? Nunca subía más de ahí. Pero con Postmates sí subía bastante la gente cuando te daba propina. Era como más o menos $10 el delivery y la gente te daba propina. Una vez gané como 12, 14 porque la persona me dio tip incluido, y entonces te sale cuánto te pagan por el delivery, cuánto te pagan de propina que la persona dio. Y como que ver eso ya organizado y ver que el número no era siempre el mismo, sino que ya subía y bajaba depende de la propina, pues me hizo como sentir seguridad de que estaba, como que no estaba haciendo scam, como que no me estaban robando por hacer el trabajo. Y bueno, yo me sentía súper porque estaba ganando el doble de DoorDash. Y entonces otra cosa que me gustaba era que el área para coger los deliveries sí era pasando mi casa. Entonces yo no tenía que manejar a ningún lado para esperar las órdenes, sino que desde mi casa cogía la orden y me montaba el carro y manejaba hacia el lugar, y ya no tenía que estar en ese valle y venga, sino que yo la cogía, y si no cogía nada pues no salía de mi casa, porque con DoorDash igual si no cogía nada igual ya estaba afuera y me tenía que volver sin ningún delivery. Me pareció a mí que Postmates ya tenía lugares más decentes, era todo casi siempre restaurantes de marca, no eran así restaurantes medio raros, y por lo general con DoorDash yo hacía muchas órdenes en el sur. Yo vivo para el norte, se hacía muchas órdenes en el sur, y con Postmates siempre me salían órdenes para el norte, que me convenía mucho porque entonces ya me quedaba en mi área y no me tenía que salir muy lejos. Era lo mismo con la cuestión de los taxes. Si no hacías una cantidad cierta de dinero, pues no tenías que reportar los taxes. Postmate lo hice más poquito porque pasaron circunstancias en mi vida que yo tuve que dejar de trabajar por completo. Más adelante de pronto pueda tener una conversación con ustedes de eso, pero para los que conocen mi vida personal, pues cuando yo estaba haciendo Postmates, pues ya, o sea, fue final de 2018, principio del 2019. Y bueno, como ya dije, los que conocen mi vida personal saben qué pasó en el 2019 y la razón por la cual yo tuve que dejar completamente el trabajo. Con eso me refiero a la guardería, al preescolar donde yo trabajaba. Con Postmates tuve que dejar de trabajar por completo ese año. Y bueno, pero la verdad me pareció mucho más rentable Postmates. Tuve una mejor experiencia con ellos y me pareció que eran más claros, más transparentes en los pagos que ellos estaban haciendo y cómo recibía yo el dinero, y de acuerdo a los tips que recibía, como que eran más honestos, los números variaban y no siempre eran los mismos. Sé que experiencias varían todas en general, todo el mundo pasa situaciones diferentes. Yo hacía mis deliveries para ambas compañías en carro porque aquí las distancias son muy largas, pero yo sé que hay otras ciudades que uno las puede hacer como caminando o en bicicleta, en moto, en lo que tenga de transporte. Aquí como las distancias son tan largas, pues aquí es necesario manejar para poder hacer esos deliveries. Mi carro siempre le da comida, pero bueno, en general no estaba tan mal. Y simplemente que uno pues tiene que saber que no todo va siempre positivo y que pues no todo el mundo siempre le tocan buenas casas o chéveres casas, y eso sí, mucha seguridad porque tú nunca sabes qué casa rarita te vaya a tocar. A mí me tocó una vez repartir un pedido. Otra razón por la cual no hice DoorDash: cuando iba a hacer un pedido, cuando iba a dejarlo a la casa, como una calle antes de ir a la casa, estaba como en el hood. Una cuadra antes de llegar a la casa del pedido, llegaron un montón de policías, estaban ahí atrás, en esa cuadra, un montón de policías en una casa, y estaba rodeando un helicóptero. Y yo digo, ¿qué habrá pasado ahí? Que hay tanta gente, tanto alboroto. Mira, había gente en la calle, a saber qué habría pasado, pero yo estaba paniqueada que yo encontremos esa casa, hago el delivery y me desaparezco.
y bueno, en verdad no tuve ninguna de esas experiencias locas con Postmates. Si tú estás pensando hacer alguna de esas cosas de deliveries, mi experiencia, mi recomendación personal es Postmates. Pero bueno, ya tú decides evaluarlas. Como te digo, las dos fueron en el 2018, así que yo no sé ahora cómo están las políticas, y obviamente me imagino que la cuestión de la pandemia y haber aumentado el número de gente pidiendo domicilio, pues eso, quizás la compañía de DoorDash se puso las pilas y lo está haciendo mejor. Yo sé que ahora sí hay muchas más opciones para hacer pedidos, y bueno, la gente que hace esos pedidos, en verdad, yo escucho a veces muchos comentarios de gente que dice que esa gente se come la comida, se la roban, se la quedan. Bueno, hay casos en casos, ¿no? Pero por lo general, hablando experiencia personal, pues yo simplemente era una muchacha que estaba tratando de recibir un poco de dinero adicional, y yo veía gente también entrando a los restaurantes que también eran de DoorDash y de Postmates haciendo sus deliveries. Son personas que se estaban ganando la vida, ¿no? Y experiencia personal, cuando una orden no te la pueden entregar, no es porque se quedaron con tu comida. La gente está trabajando para entregarte tu comida, pero cuando tú accidentalmente, o el conductor o tú que estás pidiendo la comida accidentalmente presionas deliver, o hay un glitch en el sistema y te marca entregado, pues nosotros los que estamos haciendo el delivery automáticamente perdemos el contacto de ese cliente y no tenemos como contactarlos y decirle, hey, todavía tengo tu comida, toma. A mí me pasó porque me perdí en una universidad de esas que tienen para quedarse a vivir, y luego yo andaba como loca diciendo, y ahora me quedé con este sushi, yo ni como sushi, esta cosa no me gusta. Ahora sí me gusta, pero antes no me gustaba. Y que yo no me lo voy a quedar, yo necesito entregárselo a esa persona, y no tenía manera de contactarla porque ya el sistema, no me acuerdo qué pasó, pero el sistema ya lo había dado como entregado. Y bueno, al final que yo me bajé y empecé a buscar por los apartamentos hasta que finalmente encontré a la chica que estaba afuera esperando y toda enojada porque ella se quedaron con mi comida. Y bueno, yo en verdad no me quería quedar con la comida de ella, se la entregué como buena persona. Es que siempre piensa mal de la gente. Pero bueno, si tú tuviste malas experiencias con eso, solo entiende que eran personas haciendo lo mejor posible para entregarte tu comida. Y si estás interesado en uno de esos lugares, en verdad, hazlo. ¿Qué te cuesta? Si tienes carro, si tienes transporte, y bueno, me imagino que ahora están pagando también mejor. Es un ingreso adicional que tú puedes hacer en cualquier momento del día, y es muy fácil, la verdad. Ir a recoger comida y entregarla no te quita mucha ciencia, y no necesitas nada, simplemente entender que no es un trabajo fácil a veces, que a veces sí tiene un inconveniente de que te mandan muy lejos, y ya. Y bueno, esa es toda mi experiencia con DoorDash y con Postmates. Si te gustó, por favor dale like. Si tienes algún comentario o alguna experiencia que también te haya pasado con alguna de esas compañías o con otras compañías, también las puedes dejar en los comentarios. Me gustaría leerlo, saber si son experiencias buenas o negativas. Y bueno, espero que esto sea de ayuda si tú estás pensando trabajar en alguno de estos lugares y todavía no te decides. Debo aclarar que esto es basado, obviamente, ya deberías saber, pero es basado en mi experiencia personal. No significa que todo el mundo tiene la misma experiencia. Y bueno, yo no sé, te animo a probarlo y decidir por ti mismo si es una buena experiencia o no. Y bueno, no te olvides de suscribirte a este canal, de darle me gusta, de compartirlo y de estar siempre en pendiente para nuevos videos. Muchas gracias por ver este video y llegar hasta el final. Que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente. Chao.